Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Terrorismo, Historias Enterradas. Acompáñenos a recapitular todo lo visto en los videos previos y escuchemos, para finalizar, las reflexiones finales de nuestros integrantes. Sin nada más que decir, comencemos. Las violaciones constituyeron la forma más común de agresión sexual a la mujer durante el conflicto armado, y como pudimos concluir, las víctimas en su mayoría eran jóvenes menores de 30 años, sin educación formal, de lengua indígena y habitantes de áreas rurales. Minorías que estaban abandonadas por el Estado incluso antes del inicio del periodo de violencia. Tanto Sendero Luminoso como el MRTA fueron responsables de muchos de estos crímenes, pero lamentablemente los perpetradores más comunes fueron agentes del Estado, pues a ellos se les atribuye más del 80% de violaciones sexuales a las mujeres en Ayacucho, Manta y Vilca. Soldados que abusaban de su poder y de su posición para someter a las víctimas y dominar sus cuerpos, dejando una huella interior que hasta el día de hoy no las deja tranquilas. En cuanto a la maternidad forzada, pudimos ver que esta fue una de las más graves consecuencias que trajeron las violaciones sexuales. Sin embargo, esta forma de agresión sexual no era solo un medio para violentar a las mujeres, sino también a las comunidades a las que ellas pertenecían. Por esta razón, se puede decir que los embarazos no deseados fueron en su mayoría producto de las ansias del hombre por demostrar su superioridad frente a su rival. Esto forzó a muchas de las mujeres víctimas a asumir el rol de madres desde una edad muy temprana y de una forma sumamente traumática. Pudimos darnos una idea del maltrato que estas mujeres padecían dentro de los matrimonios, las razones por las que aceptaban esta unión y de igual forma conocimos el porqué de aquellas proposiciones. Somos conscientes de lo injusto que es obligar a una niña ultrajada a mantener una relación con su agresor y que este hecho nada más sea aceptado para quitarle el peso de un crimen cometido al violador. Respecto a la esclavitud sexual, fuimos capaces de notar que durante la época del conflicto armado interno, las mujeres fueron tomadas en contra de su voluntad y privadas de su libertad por actores de ambas partes del conflicto. Sin embargo, esta práctica fue mucho más común por agentes de las Fuerzas Armadas. Como consecuencia, las mujeres que fueron recluidas se veían forzadas a brindarles servicios sexuales a sus captores o a más individuos. Ello dependía de lo que él o los opresores desearan. Más de 40 años han pasado desde el inicio del conflicto armado interno en nuestro país, y aunque muchos han podido recuperar la tranquilidad y la paz en sus vidas, no ha sido igual para aquellas supervivientes que fueron sometidas, maltratadas y humilladas públicamente. Estas mujeres cuya violación fue ocultada y domesticada bajo un matrimonio forzado. Aquellas jóvenes que se vieron obligadas a cargar en su vientre y dar a luz a los hijos de sus violadores. Hoy en día, poco podemos hacer para aliviar el dolor que estas mujeres resguardan en su interior. Sin embargo, está en nuestras manos dar a conocer sus historias, divulgar los testimonios de las víctimas que no quieren que la historia se repita, crear conciencia en el pueblo peruano acerca de la gravedad y la importancia de abordar un delito que hasta el día de hoy no ha cesado. Por las 527 víctimas confirmadas y por las muchas otras que no pudieron alzar la voz, tenemos que mantenernos firmes y seguir trabajando en la abolición de los ideales machistas y de dominación para que las niñas y mujeres del mañana puedan recibir una sociedad que las respete y las valore como se merecen. Sin duda alguna, la época del terrorismo fue una de las más atroces y sanguinarias que tuvo que atravesar el pueblo peruano, siendo víctima de diversos crímenes de lesa humanidad, como los secuestros, torturas y homicidios. Sin embargo, en muchas ocasiones el tema de violencia sexual contra la mujer es desmerecido y hasta considerado como un daño colateral del conflicto, en lugar de un crimen contra los derechos humanos como el resto de delitos. Durante este lamentable periodo, centenares de mujeres fueron tratadas como objetos sexuales y hasta obligadas a contraer matrimonio o tener hijos de sus agresores. Centenares de mujeres que hoy por hoy luchan por sobreponerse a ese traumático episodio, pero que tristemente muchas de ellas hasta la fecha no han recibido ningún acto de justicia por los crímenes de los que fueron víctimas. Hoy en día ya es imposible reescribir la historia. Sin embargo, aún podemos informar sobre estos hechos del pasado con el fin de crear conciencia acerca de la realidad que tuvieron que atravesar nuestras mujeres peruanas. Realidad
que hasta el día de hoy sigue siendo vista, pero que puede cambiarse si nos proponemos dejar la indiferencia de lado y empezar a actuar para terminar con los patrones de una sociedad machista que por tantos años se han repetido. Hemos mencionado violaciones, golpizas, maltratos y miles de abusos que afectaron a muchas mujeres. Es por eso que decidimos visibilizar estos acontecimientos, brindar una mirada general del problema identificado, porque esas historias enterradas de mujeres merecen ser vistas, escuchadas y no solo reflexionar sobre ellas por un momento. Estas mujeres no merecen que olvidemos su dolor y cerremos sin más la historia llamada terrorismo. Se presentaron testimonios que permitían conocer lo que las mujeres de Ayacucho, Manta y Vilca vivieron. Criaron niños productos de una violación solas, le veían la cara a su agresor. La sociedad las presionaba a contraer matrimonio con ellos. Merecen que alcemos la voz por todos esos momentos en que tuvieron que callar, por los golpes que soportaron en la oscuridad de un hogar, por todos aquellos que padecieron. Pero no basta con criticar las acciones cometidas. Tenemos la responsabilidad de ahondar en nuestras propias acciones y reconocer si estamos teniendo actitudes cuestionables que afectarían nuestro entorno. Solo de esta forma podremos ir dejando de lado esos patrones que tanto afectan la vida de las mujeres. El dolor de las víctimas del conflicto armado interno del Perú es algo real, y aunque a menudo nos concentramos en las contradicciones políticas, en la frustración y en el temor que fue provocado, aún así estas tragedias no son excusa suficiente para apantallar el sufrimiento de las personas involucradas. Uno de los sectores más vulnerables fueron desgraciadamente las mujeres indígenas, y como es natural en estas circunstancias, sus gritos de dolor no han sido escuchados. Estas personas fueron indiscutiblemente vulneradas de diversas maneras, llámese matrimonios forzados, violaciones o embarazos forzosos, e incluso no hallando justicia alguna al crimen cometido, amparando la ley. A estos agresores que si prometían el matrimonio, quedándose en promesas vacías en la mayoría de las ocasiones. También es indignante la cantidad de mujeres que tuvieron que dar a luz a un niño que no querían tener, volviéndolo parte del martirio, transformando una figura de amor como lo es un bebé a un recordatorio constante del trauma que vivieron. En mi opinión, esto es algo a lo que se le debería dar más difusión, debido a que la única forma de comprender nuestras deficiencias actuales es recordar y entender el pasado. Considero que el uso de la agresión sexual por parte de agentes del Estado y militantes de Sendero Luminoso hacia la mujer en la época del terrorismo en el Perú tiene un sentido más profundo que el mero hecho de satisfacer sus necesidades sexuales, ya que al atacar y poseer el cuerpo de las mujeres estaban destruyendo una parte fundamental de la sociedad, casi como si el toma del cuerpo de las mujeres enemigas fuese la tenencia del propio enemigo. A mi parecer, las diversas formas de agresión sexual contra la mujer representaban reconquistar el poder que los grupos armados habían perdido. Es indudable que estas prácticas fueron atroces e injustificables, y las consecuencias del maltrato psicológico y físico que tuvieron que soportar las víctimas debido a los embarazos no deseados, las violaciones sexuales, matrimonios forzados o la esclavitud sexual van a seguir presentes para estas mujeres por décadas o incluso generaciones enteras. Pese a que no podemos cambiar el pasado, podemos hablar acerca de lo que sucedió, para evitar que más casos como estos vuelvan a ocurrir y dañen la vida de más mujeres. Sin nada más que decir, espero que nuestro canal haya servido para hacer escuchar las voces de las víctimas y que nuestros videos les hayan servido para reflexionar e incentivar más su interés por el tema. Muchas gracias.